En realidad, se trata en gran medida de una respuesta de protección y no tiene nada que ver con el razonamiento. El cerebro humano tiene dificultades para aceptar ideas que contradicen creencias arraigadas. Como resultado, crea obstáculos que dificultan cualquier contemplación lógica. El sesgo confirmatorio es el término que utilizan los psicólogos para describir la tendencia a ignorar la información contradictoria en favor de la que confirma nuestras nociones preconcebidas. Ha surgido una nueva perspectiva sobre lo que significa ser poderoso, influida por el pensamiento de Friedrich Nietzsche. Según el filósofo, tener control sobre las propias reacciones es más importante que utilizar un lenguaje ingenioso para ganar discusiones. Según Nietzsche, el verdadero poder proviene de decidir cuidadosamente cuándo hablar o callar. La mayoría de las disputas empiezan como un impulso emocional para sentirse importante o exitoso, más que como una auténtica búsqueda de entendimiento. Es fácil olvidar que el objetivo debe ser comprender mejor en lugar de limitarse a establecer quién tiene razón en medio de una acalorada discusión. En una disputa sin claros vencedores, esto es una pérdida de tiempo y esfuerzo. Cuando la autovalidación se convierte en el objetivo principal, la discusión deriva rápidamente en un conflicto emocional en el que los egos implicados hacen que las palabras carezcan de sentido. Las reacciones impulsivas debilitan cualquier argumento. Aquí es donde entra en escena el poder desconocido de la estrategia. Este círculo vicioso se rompe guardando silencio en momentos concretos. Al elegir el silencio estratégico, le das a la otra persona espacio para relajarse y estar más receptiva a una conversación genuina. Este retraso puede tener más impacto que una justificación exhaustiva. Por lo tanto, la próxima vez que esté a punto de discutir, tómese un respiro y pruebe algo diferente. Gestione sus emociones, emplee intencionadamente el silencio y comprenda cómo puede cambiar drásticamente su forma habitual de tratar con la gente. ¿Piensas utilizar el silencio estratégico en tus próximas interacciones? ¿O ya lo has hecho? Si te ha gustado esta perspectiva, tómate un momento para darle a me gusta y dejar un comentario a continuación compartiendo tu experiencia. ¿Ha observado alguna vez cómo las reacciones espontáneas y airadas durante una conversación transfieren automáticamente el poder a la otra persona? Mientras que los que callan mantienen el control real sobre el curso de los acontecimientos, los que ceden a la provocación se dejan llevar realmente por las circunstancias. La fuerza de los argumentos rara vez decide el resultado de las discusiones, sino que lo hacen el control emocional y la fortaleza personal. La verdadera fuerza, según Friedrich Nietzsche, nunca consistía en reaccionar con rapidez ante cualquier estímulo, sino en controlar las propias emociones. Nietzsche creía que el poder era algo mucho más complejo que imponerse verbal o físicamente. Según él, las personas más poderosas son las que primero se gobiernan a sí mismas y no las que gobiernan a los demás. La noción idealista de Nietzsche del Übermensch es el núcleo de este concepto. El Übermensch no deja que su entorno influya en su comportamiento, no actúa impulsivamente y no gasta energía emocional en vanos intentos de persuasión. Más bien, presta mucha atención, evalúa cada circunstancia con frialdad y elige deliberadamente si interviene o simplemente deja de hablar. El silencio tiene una importancia específica en esta situación. Es una táctica deliberada y eficaz, no una táctica de debilidad u omisión. El respeto se convierte en algo natural cuando aprendes a guardar silencio cuando es apropiado. En última instancia, tu compostura revela las vulnerabilidades de la otra persona en lugar de involucrarte en la tensión emocional de discusiones interminables. A la gente le afecta sorprendentemente el silencio.
Cuando alguien está esperando una respuesta tuya y tú decides retrasarla, la otra persona se pone ansiosa y confusa. Por naturaleza, nuestra mente evita la nada e intenta ocupar cada momento de tranquilidad con presunciones y ansiedades internas. El poder secreto del silencio estratégico es precisamente este. Al no responder de inmediato, trasladas el malestar a quien inició el incidente, haciéndole enfrentarse a sus propias incertidumbres y temores. Nietzsche llegó a la conclusión de que la mayoría de los individuos están sumidos en sus sentimientos, pero aquellos que pueden dominar estas respuestas adquieren una auténtica influencia en las interacciones sociales. Según él, alguien con mayor fuerza emocional siempre será capaz de dirigir a otros que son incapaces de controlarse a sí mismos. Este concepto se observa con frecuencia en estrategas y líderes modernos que, conscientes de este secreto, deciden hablar poco pero tener un gran impacto. Más que una idea teórica, el silencio estratégico es una táctica útil que influye realmente en la forma en que las personas conectan entre sí. A lo largo de la historia, grandes filósofos, líderes visionarios y guerreros de renombre han aprendido a utilizar el silencio de forma estratégica. Personalidades históricas, desde filósofos griegos hasta ejecutivos contemporáneos, han utilizado con frecuencia la omisión calculada de palabras para influir en los acontecimientos y evitar conflictos directos. Por ejemplo, el inusual enfoque de Sócrates, que se limitaba a hacer preguntas en lugar de dirigirse a sus interlocutores con respuestas contundentes, es lo que le dio renombre. Su conocida estrategia dialéctica consistía en una serie de preguntas hábilmente construidas para exponer las inconsistencias de los puntos de vista de sus oponentes. Nunca tenía que proclamar la victoria, ya que hacía que sus interlocutores identificaran espontáneamente sus propias falacias, fomentando un verdadero cambio de perspectiva. Los mediadores y negociadores de hoy pueden seguir beneficiándose del matizado estilo interrogativo de Sócrates. Las preguntas bien elaboradas animan a la parte contraria a reevaluar sus posturas por iniciativa propia, en lugar de imponer por la fuerza un punto de vista. A diferencia de las imposiciones directas, este método aplaca los problemas antes incluso de que surjan, lo que conduce a una resolución más permanente. Steve Jobs, conocido por su brillantez y perspicacia estratégica, es otro ejemplo notable en el sector empresarial. Jobs casi nunca dominaba las reuniones cruciales con opiniones. Por el contrario, era un experto en establecer silencios prolongados e inquietantes que obligaban a socios y compañeros de trabajo a poner fin a la incómoda situación con compromisos y recomendaciones que, con frecuencia, estaban en consonancia con sus objetivos. Cuando por fin se decidía a hablar, esta estrategia deliberada daba mucho más peso a sus comentarios. Como Jobs marcaba el tono de la conversación y empleaba la pausa a propósito, los demás se veían obligados a reflexionar y tomar decisiones a su favor. Jobs se convirtió en un referente en el mundo empresarial gracias a su habilidad para la interacción social, que también contribuyó significativamente al éxito mundial de Apple. El uso del silencio por parte del famoso samurái Miyamoto Musashi tuvo un efecto aún mayor. Para Musashi, una batalla empezaba mucho antes de cualquier conflicto físico real. A propósito, presionaba a sus oponentes para que esperasen llegando tarde a los duelos. Como resultado de esta táctica psicológica, el oponente tenía una clara ventaja incluso antes de que comenzara la batalla, lo que fue minando su confianza. En el combate, Musashi también adoptó un enfoque minimalista, prestando mucha atención y esperando la oportunidad ideal para golpear. Se convirtió en un luchador legendario gracias a su paciencia estratégica, que demostraba que la moderación y la tranquilidad eran armas más poderosas que cualquier asalto precipitado. Controlar la calma significa controlar la situación en su conjunto.
Los que mantienen la compostura y controlan cuidadosamente sus pausas están en una posición de verdadero poder, ya sea en un debate acalorado, en una negociación delicada o incluso en un conflicto directo. Esto plantea una pregunta interesante. ¿Por qué, entonces, la mayoría de la gente fracasa cuando intenta utilizar una técnica tan aparentemente sencilla? La psicología de la impulsividad humana tiene la clave para comprender este reto. El silencio estratégico funciona muy bien, pero el cerebro humano está diseñado para responder instantáneamente al más mínimo desafío. Las discusiones se perciben como luchas por la aceptación, el autocontrol y la validación de la identidad, más que como meros desacuerdos. El principal antagonista en este caso es el llamado sesgo de confirmación, que es la propensión innata a centrarse únicamente en los datos que apoyan nuestras nociones preconcebidas. Cuando alguien cuestiona nuestras creencias en un debate, lo percibimos como una amenaza directa y no como una oportunidad de mejora. En respuesta, el cerebro rechaza los argumentos lógicos sin siquiera analizarlos a fondo, defendiendo sus creencias a toda costa. Esto crea un bucle interminable de resistencia emocional en lugar de una conversación fructífera. El hecho de que muchas personas se sientan ofendidas por las críticas a sus ideas es otro factor que contribuye a sus arrebatos. La amígdala de nuestro cerebro, que controla las respuestas emocionales, activa instantáneamente mecanismos defensivos y agresivos cuando se ponen en duda nuestras creencias morales, religiosas o políticas. El silencio en esta situación es una muestra de fortaleza y no de pasividad. Demuestra tu total autocontrol y el hecho de que no tienes que defenderte de cada desafío. Es un error común pensar que hablar alto o violentamente garantiza la influencia. Sin embargo, el verdadero poder siempre procede de la gestión de tu propia respuesta emocional, en lugar de intentar controlar a los demás. Examina a las personalidades históricas más significativas. No siempre eran los que hablaban todo el tiempo, prácticamente siempre eran los que sabían cuándo escuchar, observar y actuar. La madurez emocional y el autocontrol se demuestran con este silencio calculado. Sin embargo, ¿cómo utilizar este eficaz método a diario? Utilizar pausas estratégicas durante las conversaciones, responder con un silencio consciente y controlar cuidadosamente el lenguaje corporal son 3 estrategias útiles para hacer del silencio un arma eficaz. Considere una provocación normal, en la que alguien intenta alterarle emocionalmente. Mantenga la compostura, sonría un poco y guarde silencio en lugar de reaccionar instintivamente. El provocador se ve obligado a enfrentarse a su propio malestar como resultado del estrés psicológico causado por la falta de la respuesta esperada. No justificas la provocación no defendiéndote, sino que haces que la otra persona reconsidere la importancia de lo que acaba de decir, transfiriéndole con tacto la carga del silencio estratégico. Cuando se combina con una comunicación no verbal adecuada, el poder expresivo del silencio aumenta. ¿Qué diferencia a alguien que decide guardar silencio de alguien que lo hace por inseguridad? Pequeños factores como la postura corporal, un comportamiento tranquilo y una mirada firme tienen la clave de la solución. La persona al mando de la situación puede identificarse por su postura tranquila, su contacto visual seguro, su falta de parpadeo ansioso y por no mostrar nunca urgencia a la hora de reaccionar. Nuestro lenguaje corporal transmite mucha más información que nuestras palabras en muchas situaciones. Hablar rápida y continuamente transmite inquietud o nerviosismo. Por el contrario, las personas que saben hacer pausas matizadas entre una intervención y otra son intrínsecamente autoritarias. Los líderes políticos y los negociadores expertos
Son ejemplos de comunicadores excepcionales que saben emplear pausas deliberadas para crear expectación y enfatizar sus puntos principales. Además de captar la atención de la audiencia, el silencio previo a una respuesta aumenta enormemente el impacto de lo que sigue. Este método funciona especialmente bien en circunstancias en las que es crucial reforzar tu posición de autoridad. Para utilizar esta táctica, hay que saber cuándo hablar y cuándo dejar que la otra persona se pierda en sus propias contradicciones. No es necesario estar callado todo el tiempo. Lo que separa a las personas impulsivas de los verdaderos expertos en interacción social es la capacidad de lograr este equilibrio. Tras considerar el uso estratégico del silencio, hemos llegado a la conclusión crucial de que el poder real proviene de tener un control absoluto sobre cuándo y cómo hablamos, no de la cantidad de palabras que decimos. El verdadero dominio, según Nietzsche, comienza con el autocontrol. En sus propios contextos, grandes personalidades como Sócrates, Steve Jobs y Miyamoto Musashi han demostrado el inesperado poder de saber cuándo permanecer en silencio. Los juegos sutiles de influencia y poder son habituales en los encuentros sociales. Dominar esta dinámica ayuda a las personas a evitar convertirse en víctimas de conversaciones tediosas y a aprender a reforzar eficazmente su presencia e influencia a través del silencio. Ahora te presento un reto útil. Prueba deliberadamente el poder del silencio en tu próxima discusión o argumento desafiante. Respire hondo, observe en silencio y absténgase de reaccionar de inmediato. Observa cómo esto altera toda la dinámica de la interacción. Naturalmente puede utilizar el espacio que aparece a continuación para expresar sus pensamientos si ya ha utilizado este método anteriormente o si desea compartir sus propias experiencias.